Bueno, vamos a hablar del tema de desarrollo de cráneo en la parte de sistema esquelético, de esqueleto axial. Haremos una definición o más bien una clasificación del cráneo según su origen embriológico. Veremos que hay similitudes con la clasificación anatómica. Nada más haremos aquí algunos comentarios. El cráneo lo podemos dividir en dos a grandes rasgos: neurocráneo y viscerocráneo. Recordamos que son 22 huesos. En anatomía tenemos esta división original, sin embargo aquí ya empieza a cambiar un poco. El neurocráneo es aquello que cubre el encéfalo y el viscerocráneo lo relacionado con arcos faringios. En anatomía, el viscerocráneo se limita únicamente a la cara. Sin embargo, en el aspecto embriológico incluimos también cuello, ¿no? De ahí los arcos faringios, antes llamados arcos branquiales. Ambos tienen dos tipos de osificación, es decir, sus huesos se forman de dos maneras. Es cartilaginoso, una osificación endocondral, la cual se aborda en el tema de esquelético y somitogénesis, o puede ser membranoso, una osificación intramembranosa. Dos maneras de formar hueso que en un momento más retomamos. El neurocráneo cartilaginoso, es decir, aquel que se forma de cartílago, osificación endocondral, se conoce como condrocráneo y corresponde a la base del cráneo. Recordamos de anatomía, ¿no? En la base del cráneo incluimos aquí al etmoides, incluimos al esfenoides, a la parte porción petrosa del temporal, perdón, y a la base del occipital, que en un momento más vamos a detallar. El neurocráneo membranoso, o sea, por osificación intramembranosa, se conoce como desmocráneo y corresponde a la bóveda, excepto la porción escamosa del temporal. En cuanto al viscerocráneo cartilaginoso, este no se estudia en anatomía como tal, corresponde a los osículos, es decir, los huesecillos del oído, se forman por osificación endocondral, los primeros huesos en completar su osificación. El hueso yoides de los arcos faringios, veremos segundo y tercero, y los cartílagos de la laringe, excepto la epiglotis. Mientras que el viscerocráneo membranoso, en anatomía, igual que en embriología, son los huesos de la cara, pero aquí vamos a añadir la escama del temporal. ¿Por qué la escama del temporal? Pues realmente es de la bóveda, o sea, siendo estrictos en anatomía, entraría acá. Sin embargo, por su origen embrionario lo clasificamos como viscerocráneo. Esta es la división general del cráneo de un punto de vista embriológico. Todos estos huesos, estos 22 huesos y la parte del cuello, requieren del factor de crecimiento transformante beta, molécula fundamental para su desarrollo. Aquí nada más recapitulando, la osificación endocondral significa que el mesénquima, recordamos que el mesénquima es el tejido indiferenciado, llámese cresta neural o mesodermo, ese mesénquima se transforma o se diferencia en cartílago, ¿no? Condroblastos y condrocitos. Ese cartílago servirá como molde y luego esas células se diferencian en osteoblastos. Entonces, nuevamente, la osificación endocondral tiene una parte intermedia. Primero forma cartílago y luego ese cartílago se transforma en hueso. Mientras que la osificación intramembranosa, el mesénquima, es decir, el tejido indiferenciado, directamente se transforma en hueso. No requiere de esa formación previa de cartílago. Es la gran diferencia. Y este tema en embriología se pregunta mucho, según el tipo de hueso del que se hable, qué osificación presenta, que es lo que vamos a revisar a continuación. Aquí tenemos una vista sagital. Esta imagen es de Carson de embriología, del tema del sistema nervioso, tubo neural. Lo podemos ver ahí. La parte inferior, el mesodermo axial, la notocorda y la placa o mesodermo precordal. Y vemos que donde termina este mesodermo axial, que está en la línea media, es a nivel del diencéfalo, específicamente donde se formará la región de la hipófisis o la neurohipófisis. Este será mi límite para los orígenes embrionarios. Aquí es nivel hipofisario, ¿no? Sin la I. Caudal a ese límite hacia abajo, el origen embrionario en el cráneo será mesodermo. Hacia adelante, de donde estará la hipófisis o el mesodermo precordal, en este caso, a este nivel, hacia adelante será cresta neural. Entonces son los límites. La hipófisis, o si hablo del mesodermo, el mesodermo precordal, son mi límite hacia anterior o craneal, cresta neural, y hacia caudal o posterior, el mesodermo. Y veremos principalmente mesodermo paraxial. Pues ahí está la diferencia del origen embrionario. Aquí vemos desde arriba una vista dorsal del tubo neural, telencéfalo, ¿no? Las vesículas telencefálicas o prosencéfalo secundario, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, abajo la médula espinal. Vemos al centro, ¿no? El mesodermo axial, notocorda y placa precordal y nuestro límite hacia craneal o hacia anterior, cresta neural, hacia caudal mesodermo paraxial. Entonces, en este tema son dos cosas que hay que saber para cráneo. Uno, si es osificación endocondral
o es intramembranosa, y 2, si el origen es cresta neural o mesodermo paraxial. Entonces ahí estaría el mesodermo y recordamos que en la parte es más cefálica es el no segmentado, los somitómeros y hacia abajo los somitas. Aquí tenemos un resumen. Las imágenes que están en la parte inferior son del libro Moore de embriología, que les recomiendo revisarlo para el tema de cráneo, ya que ayuda a entenderlo mucho mejor. Vamos a comenzar con la base de cráneo. Recordamos neurocráneo, cartilaginoso, que también llamamos condrocráneo. Estos huesos se van a formar de cartílagos, es decir, osificación endocondral. Y la molécula principal es Indian Hedgehog. Así como Sonic, recordamos, no es el único miembro de esta familia, tenemos también Indian. Indian Hedgehog será importante para la base de cráneo. Entonces vemos la imagen A y la imagen B. Todos son cartílagos y estos se van a ir uniendo y formando estructuras. Quiero que observemos en la imagen A. Aquí en medio, donde estoy señalando con el láser, esa es la placa precordal, ¿no? Hacia abajo está esta estructura transparente, corresponde a la notocorda. Entonces, recordemos que adelante, ¿sí? Esto es cresta neural y atrás estos cartílagos vienen del mesodermo. Por lo tanto, adelante de la hipófisis, siendo más estrictos de la silla turca, estos cartílagos se conocerán como cartílagos precordales, están adelante o antes de la placa precordal, y los que estén hacia atrás, ¿no? Se van a conocer como cartílagos cordales, la gran diferencia. Los cartílagos precordales son de la cresta neural, mientras que los cordales del mesodermo. Vemos cómo las trabéculas craneales, bueno, las trabéculas craneales y la cápsula nasal, que la cápsula nasal se revisó en el tema de cara, se empiezan a unir. Acá ya tenemos fusionadas las cápsulas nasales y las trabéculas. Ya estamos imaginándonos que esto que servirá, ¿no? Contribuye a formar el etmoides. Vemos también otros cartílagos que reciben el nombre de ala orbitaria, acá los vemos, ¿no? Ala temporal y los cartílagos hipofisarios, ¿no? Que se van a unir, estos van a contribuir al esfenoides. Hacia abajo vemos la cápsula óptica, esta rodeaba a la vesícula óptica en el tema de oído, el laberinto óseo. Aquí se está osificando. Y vemos en medio el cartílago paracordal y los esclerotomos occipitales. Aunque la imagen pone en tres, la literatura como el Carson refiere que son cuatro, ¿no? Los esclerotomos occipitales, que se van a empezar a fusionar y formarán el cartílago occipital. Entonces, los derivados los tenemos en esta imagen. Los esclerotomos occipitales y el cartílago paracordal, que estaban acá atrás, ¿no? Ahora llamado cartílago occipital del mesodermo, por estar en rojo, se fusionan y contribuyen a la base del hueso occipital. Esclerotomo occipital y cartílago paracordal, base del occipital. La cápsula óptica contribuye a la porción petrosa y en su interior a la porción timpánica del hueso temporal. Los cartílagos hipofisarios, que son los que mencionamos previamente, ¿no? Los dos hipofisarios que están aquí están, contribuyen al cuerpo del esfenoides, ¿no? Donde está la silla turca. A partir de este nivel ya es cresta neural. Las alas temporales, que estoy señalando aquí con el láser, ¿no? Las alas temporales contribuyen a formar ala mayor del esfenoides, mientras que el ala orbitaria forma el ala menor. Aquí, bueno, mencionar que en la imagen está mal, lo pone al revés. Recordemos que el ala mayor está hacia abajo, ¿no? O hacia más posterior. Entonces, nuevamente, recapitulando, el esclerotomo occipital con los cuatro esclerotomos occipitales con el cartílago paracordal forman base del hueso occipital. Cápsula óptica forma porción petrosa y adentro la porción timpánica del hueso temporal. Cartílagos hipofisarios rodean, ¿no? La silla turca, cuerpo del esfenoides. Ala temporal, alas mayores, aquí está mal la imagen. Alas orbitarias, forman las alas menores del esfenoides. Y las trabéculas craneales junto con la cápsula nasal, que se ve en el tema de cara, forman el hueso etmoides. Entonces ya tendríamos esta parte de la base de cráneo. No estamos mencionando el frontal, por ejemplo, ¿no? Porque el frontal tiene otro origen y tiene otro tipo de osificación. Esta imagen es de Lachman y nos muestra justamente el límite donde está la fosa hipofisaria o la silla turca, ¿no? A ese nivel, ahí estaba la placa precordal. Hacemos cartílagos precordales hacia adelante, cartílagos cordales hacia atrás. En azul vemos todo lo que se origina de la cresta neural y en rojo lo que se origina del mesodermo. Vemos que del mesodermo es la base del occipital, la porción petrosa y timpánica del hueso temporal
y el cuerpo del esfenoide es una pequeña parte, ¿no? Realmente es la mínima parte. Para fines prácticos, consideramos al esfenoides en su totalidad o en su mayor parte de cresta neural. Entonces aquí tenemos las alas mayores, ¿no? Las alas menores y hacia adelante el hueso etmoides. Todo esto que acabamos de explicar, esos huesos, etmoides, esfenoides, la porción petrosa y la base del occipital es osificación endocondral, o sea, por cartílagos. Ahora vamos con la bóveda, ¿no? La parte de arriba, el desmocráneo. Estos se forman por trabéculas o espículas, ¿no? Refieren los libros. Es un crecimiento como espinas, radiaciones para formar directamente hueso. Esta es una osificación intramembranosa. Estos huesos van a ser planos, se forman como un sándwich. A eso le llamamos diplow si recordamos de anatomía. Son dos láminas externa e interna de hueso compacto y una intermedia de hueso esponjoso. ¿Cuáles huesos formarán el desmocráneo? Los huesos parietales, el hueso frontal, que también se mencionó en cara, y el occipital, pero la porción interparietal, la parte vertical o escama. Aquí el hueso temporal no lo vamos a mencionar, lo veremos más adelante en el viscerocráneo, aunque puede ser algo confuso. Entonces, aquí hay un punto importante y una pregunta clásica de examen, son los huesos que tienen doble osificación. Aquí vemos uno. El occipital, decíamos, la base del occipital se forma por cartílago, es endocondral, pero la escama o porción interparietal es intramembranosa. Entonces el occipital tiene dos tipos de osificación. Esta imagen de Lachman también nos ayuda a entender nuevamente, ¿no? Los orígenes embrionarios. Recordamos que donde estaba la placa precordal o la hipófisis, la neurohipófisis, es nuestro límite, ¿no? Hacia atrás tenemos mesodermo somítico, ya vemos parietal, este es intramembranoso, occipital con su doble osificación, ¿no? Y la porción petrosa y timpánica del temporal, que ya explicamos, endocondral. Hacia adelante, ¿no? Se originan de la cresta neural, los huesos de la cara, que veremos más adelante, pero ahorita en la bóveda frontal, ¿no? Que es el que mencionamos intramembranoso, y en la base de cráneo, el esfenoides, ¿no? Y también estaría el etmoides. Vemos que la escama del temporal se forma de la cresta neural. Entonces, la escama del temporal es de la cresta neural, que veremos más adelante, y es por osificación intramembranosa. Ahora vamos con el viscerocráneo cartilaginoso. Esto les comentaba en anatomía, no se estudia como tal, forma parte del cuello realmente. Entonces son los derivados de arcos faringios, pero con osificación endocondral. Recordamos, arcos faringios, no tenemos el quinto, ¿no? No existe en la especie humana, entonces nos brincamos del 4 al 6. El primer arco faringio se llama también mandibular y como se explicó también en el tema de cara, ¿no? Tiene el cartílago de Meckel. Ahora, la porción cartilaginosa del cartílago de Meckel, valga la redundancia, forma el martillo y el yunque, ¿sí? En el tema de cara hablamos un poco más de este cartílago, explicábamos que también había un ligamento, ¿no? El esfenomandibular y la sínfisis mentoniana. El segundo arco, que es el cartílago de Reichert o Reichert, forma el estapedio o estribo, que sería el otro huesecillo, una parte del dioides, la parte superior del cuerpo y astas o cuernos menores, y el proceso estiloides del temporal. Entonces aquí me quiero regresar un poco para recapitular el temporal. La escama del temporal, ¿sí? Es de la cresta neural y es intramembranosa. La porción petrosa y porción timpánica, aquí incluiríamos también la mastoide, están relacionadas, es del mesodermo paraxial y es endocondral. Y el proceso estiloides del hueso temporal, esa como pequeña espina hacia abajo del cráneo, es también cresta neural, pero del arco faringio, es cartilaginoso. El tercer arco faringio, como tal, no hay un nombre en particular, un cartílago en específico. El tercer arco faringio forma el resto del yoides. Nos damos cuenta que el hueso yoides pues, tiene del segundo y tercer arco. Y los cartílagos laringios de los arcos 4 y 6, principalmente del cuarto, son los cartílagos tiroides, cricoides en la vista anterior, ¿no? Y hacia atrás aritenoides, corniculado y cuneiforme. Faltaría aquí el cartílago de la epiglotis o epiglotidio. Este tiene otro origen embrionario, ¿no? Por eso no se menciona. Entonces, pues recapitulando, ¿no? Ese tema importante con esta imagen de Carson que nos ayuda a entender. El yoides tiene dos orígenes. La parte superior del hueso yoides es del segundo arco, que aquí vemos como en naranja,
hasta menor y porción superior del cuerpo, y hasta mayor y porción inferiores del tercer arco. ¿No? Los cartílagos laringeos, tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme, son de los arcos 4 y 6. Y vemos que el martillo yunque, primer arco, estribo, segundo arco. También explicábamos, ¿no?, que este cartílago de Meckel forma el ligamento esfenomandibular y en la parte más medial o proximal formará la sínfisis mentoniana. Y nos queda finalmente el viscerocráneo membranoso, que en anatomía pues, corresponde a los huesos de la cara. Esta es aquí una palabra clave que también se explicó en el tema de cara en mandíbula, es que son condensaciones asociadas al cartílago de Meckel. Repito este punto porque es importante. El cartílago de Meckel, como tal, o sea, es un cartílago, la osificación endocondral, este cartílago se transforma en el martillo y el yunque, ¿no? Forma eso. Pero hay muchas células de la cresta neural que están rodeando al cartílago de Meckel, ¿no?, que estaría acá. Entonces, las células que rodean al cartílago de Meckel aquí están de naranja, tiene una osificación intramembranosa. Nuevamente, el cartílago de Meckel como tal solo forma martillo y yunque, ligamento esfenomandibular y la sínfisis mentoniana. Las células que están rodeando al cartílago de Meckel van a formar estas estructuras. Entonces, no confundir ahí. Maxilar con la región premaxilar que vimos en cara. La porción escamosa del temporal, entonces vemos que embriológicamente la escama del temporal se considera viscerocráneo, embriológicamente, aunque anatómicamente, ¿no?, lo consideramos parte de la bóveda. Entonces ahí nada más esa aclaración. El cigomático, hueso malar, palatinos, y Carlson tiene dudas, ¿no?, realmente cuál es el origen de los huesos nasales y lagrimales, aunque los pone aquí probablemente. El Vomer y los brazos pterigoides, que recordamos, este es unos pequeños ganchos que forman parte del esfenoides. Entonces el esfenoides tendría su osificación endocondral, lo vimos en base de cráneo, excepto los procesos pterigoideos, que serían intramembranosos. Aquí nuevamente quiero aclarar puntos para examen, ¿no? Aquellos huesos que tienen doble origen. Entonces tenemos tres realmente. El occipital, o sea, doble osificación, perdón. El occipital, el temporal y el esfenoides. Y quiero retomar eso porque se suele preguntar mucho. El occipital tenemos, la base del occipital es endocondral, ¿no?, por un cartílago. La escama del occipital o porción interparietal es intramembranosa. Temporal, la porción petrosa, porción timpánica, porción mastoidea y estiloidea, ¿no? Estas son por endocondral. Mientras que la porción escamosa, la escama del temporal, es intramembranosa. También el esfenoides, cuerpo, alas mayores, alas menores, es endocondral, pero los procesos pterigoides o ganchos que están en la parte inferior son intramembranosos. Los tres huesos con doble osificación, temporal, occipital y esfenoides, y por lo tanto muy preguntables. Bueno, la mandíbula también se forma alrededor y el anillo timpánico, que es una estructura que guía, ¿no?, la formación de la membrana timpánica y luego desaparece, ¿no? Se fusiona o se une al hueso temporal. De aquí vamos a retomar, ¿no?, el neurocráneo membranoso, es decir, la bóveda, ¿no?, la calota, porque esto tiene una relevancia clínica. Ahí tenemos las suturas, que si recordamos de anatomía son articulaciones fibrosas entre los huesos planos del cráneo, ¿no? Aquí tenemos varias. Vamos a hacer hincapié solo en las más relevantes para el tema. Tenemos también a lo que son las fontanelas. Las fontanelas será la unión de los huesos craneanos, pero en la etapa prenatal y en el recién nacido y lactante van a ver aquí unos espacios con tejido conjuntivo. En un momento más los vemos. Es a lo que coloquialmente le dicen molleras, ¿no?, las fontanelas. Ahí podemos ver una sutura. De hecho, el plano anatómico se llama igual, es la sutura coronal, que separa esta sutura coronal al hueso frontal de los huesos parietales. Tenemos también la sutura sagital, que separa huesos parietales. Y posterior tenemos la sutura lambdoidea, que separa el occipital de los parietales. Entonces, en rojo coronal, en verde sagital y en morado lambdoidea. Se llama así por la letra lambda, ¿no?, del alfabeto griego. Es la L en griego. Aquí vemos una imagen lateral y superior de un cráneo, de un feto o de recién nacido, ¿no? Parece como alienígena, están muy separados sus huesos. Pues bueno, vemos espacios. Esos espacios son las fontanelas. Entonces vamos a describir las más importantes, que me interesan cuatro tipos.
Vemos que son seis, ¿no? Las más relevantes: la anterior, la posterior, la anterolateral y las posterolaterales. La anterior, o bregmática, ¿no? Estaría aquí adelante, hacia arriba, es el punto craniométrico bregma en anatomía, que bregma está justo entre el frontal y los parietales. La posterior, o lambdoidea, si está hacia atrás, es el punto craniométrico lambda, que está entre parietales y occipital. Las anterolaterales o esfenoidales es el punto o región craniométrica terion, que pues sabemos que no es regular en todas las personas, se forma en la confluencia del frontal, el parietal, la escama del temporal y el ala mayor del esfenoides. Y la posterolateral o mastoidea está el punto craniométrico asterion, ¿no? Entre temporal, occipital y parietal. Y los cierres. De todas estas fontanelas, pues la más relevante, la que más se tienen que aprender es la anterior. Solo tienen que aprenderse una, es la anterior o bregmática. Nada más aquí vamos a ilustrar. Vemos la anterior en una vista superior del cráneo, entre el frontal y los parietales, ¿no? Y tiene forma de rombo o de diamante, ¿sí? Debe cerrar a más tardar a los 2 años, aunque el promedio son 18 meses, año y medio. Si cierra después de esto, de los 2 años, sospechamos en patologías de la osificación. La posterior hay que conocer, ¿no? Esta tiene forma, o lambdoidea tiene forma de triángulo. En el nacimiento, ¿no? Cuando está saliendo el producto por el canal de parto, a la hora de hacer el tacto vaginal, se puede palpar, ¿no? Y hay que distinguir qué está saliendo primero, si la fontanela en la presentación, ¿no? Fontanela anterior o fontanela posterior, es por la forma. Si es de rombo, es la anterior; si es de triángulo, es la posterior, porque eso implica maniobras en caso de que sea necesario para acomodar el producto. Aquí de lado, que esto es irregular, ¿no? Vemos la fontanela esfenoidal o anterolateral, donde estará el punto terion, y la posterolateral o mastoidea, que también es irregular. Entonces, la que más me interesa es la anterior. Esta fontanela anterior o bregmática, pues decíamos, debe cerrar en 2 años máximo y un diámetro máximo de 2 centímetros. Podemos ponerlo como una regla de dos, ¿no? 2 centímetros de diámetro, 2 años para cerrar. Aquí vemos algunas alteraciones. Si está muy grande, la pregunta clásica, ¿no? ¿En qué pensamos cuando tiene una fontanela anterior mayor a 2 centímetros? En un hipotiroidismo congénito. ¿Por qué? La falta de hormonas tiroideas en el producto ralentiza el metabolismo óseo, y entonces no se hace bien la osificación. Obviamente no hacemos el diagnóstico así, nada más es una sospecha. Hay que hacer un tamiz neonatal metabólico, pedirle estudios de hormona tiroidea y ultrasonido para confirmar, ¿no? Pero pues nos orienta. Otra causa clásica, que aquí no está, de que sea muy grande la fontanela anterior, es la acondroplasia, ¿no? Que también se detalla en el tema de extremidades. La fontanela puede estar abombada, o sea, levantada, si hay algo al interior que esté elevando la presión, por ejemplo, una hidrocefalia, mucho líquido cerebroespinal, o una hipertensión intracraneana, ¿no? Y requiere pues un manejo inmediato. Y puede estar hundida, como vemos en esta última imagen, a lo que coloquialmente decimos acá, ¿no? La mollera sumida. Esta fontanela hundida nos indica que está en riesgo la vida del paciente. ¿Por qué? Porque es una deshidratación severa, ¿no? Y requiere una canalización y pasar fluidos de forma inmediata. Entonces, es una llamada de atención ver este dato. ¿Para qué sirven las fontanelas? Permiten el moldeamiento. Esta primera imagen es muy famosa en internet. Es lo que tiene que dilatarse el cérvix, el cuello del útero, para que nazca el producto. Pasar de 1 a 10 centímetros. Entonces vemos pues la dificultad, ¿no? Del parto, que realmente es. El producto sale por ahí, ¿no? Ahí está el canal de parto, en una presentación cefálica, que es lo normal. Y para que pueda pasar de forma adecuada, requiere que sus huesos se superpongan, ¿no? Uno encima de otro. Para eso sirven las fontanelas, por eso existen esos espacios, para que los huesos puedan atorarse y pasar. Veremos que si hay patologías como las craniosinostosis, donde no se forman bien las fontanelas, se fusionan ante los huesos, el producto puede atorarse, una distosia, es decir, que no pueda salir el producto y requiere un manejo urgente. Entonces vamos a explicar algunas de las principales alteraciones de cráneo, asociadas o no a síndromes. Y pues el tema principal son las craneosinostosis. Recordemos que una sinostosis, que eso es incluso de anatomía, hace referencia a la fusión de huesos. Eso en este caso, pues en el cráneo. Entonces, lo clave de las craneosinostosis es que es un cierre prematuro de las suturas. Las suturas se fusionan en la etapa prenatal y eso provoca que el cráneo no adquiera una forma adecuada. ¿Por qué? Porque el encéfalo sigue creciendo, ¿no? Y el encéfalo, al crecer, empieza a modificar la forma del cráneo. Hay cientos de síndromes, de más de 100, entonces no vamos a verlos todos, vamos a ver un abordaje general.
Aquí tenemos moléculas, ¿no? Y factores que regulan tanto las suturas que estén abiertas como su sinostosis, su fusión. Vemos que si se expresa Nojin, Twist 1 y Sonic, las suturas se mantienen abiertas, ¿sí? Entonces, si queremos que estén abiertas en el nacimiento, pues deben estar elevadas estas concentraciones. Entonces, en una craneosinostosis, pues si se fusionan antes, puede ser una causa que Nojin, Twist 1 o Sonic estén disminuidas. Mientras que para el cierre de suturas se requieren de BMP, FGF2, MSX2 e Indian Hedgehog. En una craneosinostosis, estas moléculas van a estar elevadas y se va a cerrar antes de tiempo. Les subrayé las dos más importantes pues, para fines de examen, ¿no? BMP y FGF2 en exceso es una causa muy importante de craneosinostosis. Otras causas asociadas, ¿no? Ya dijimos, puede haber mutaciones en caso de síndromes, la alteración en el metabolismo de la vitamina D. La vitamina D regula el metabolismo del calcio, pues va a alterar los huesos. Teratógenos, por ejemplo, derivados de ácido retinoico como la isotretinoína que se da para el acné, anticonvulsivos en pacientes con epilepsia, en embarazadas, pues puede alterar el metabolismo de los huesos del producto, embarazos múltiples y oligohidrápneos, o sea, poco líquido amniótico, esto es por un efecto mecánico, si hay muchos productos en el útero, pues se van a comprimir, ¿no? Y esto va a generar que se compriman los huesos, provocando fusiones prematuras. Ahora, craneosinostosis, dos tipos, sindrómicas y no sindrómicas. ¿A qué se refiere? A lo mejor el bebé nada más tiene la cabeza alterada, bueno, y ya, todo lo demás está normal, corazón normal, riñón normal, capacidad intelectual normal, musculoesquelética general normal, solo el cráneo está alterado, no sindrómica. O a lo mejor tiene una craneosinostosis y alteración en los dedos, eso es un síndrome, ¿sí? Pues vamos a dividirlo en sindrómicas y no sindrómicas. Las no sindrómicas, a su vez, pueden ser simples si yo solo afecto una sutura, o pueden ser complejas o múltiples si afecto dos o más suturas. Entonces, nuevamente, las craneosinostosis sindrómicas, no sindrómicas, si pueden ser simples, una sutura, o complejas múltiples si son más suturas. Pues comencemos con las simples, la que hay que aprenderse para el examen, ¿no? La más importante. Escafocefalia o dolicocefalia. Sinónimos, ¿eh? La más frecuente. Esta, pues digo, para que sepan un poquito la etimología, escafa, ¿no? Es esta parte del barco, ¿no? Como el bote, bueno, la quilla realmente. Entonces lo voy a encontrar como cráneo en quilla o en casco. A mí me recuerda más a un xenomorfo, ¿no? Como un alienígena, ¿sí? O dolicocefalia, dólico es alargado. Por ejemplo, los dolicocéfalos por excelencia son los delfines, ¿no? Cabeza de delfín. Pues la escafocefalia, que es un cabeza de barco, o quilla, o dolicocefalia, es alargado en sentido antero-posterior. Es la más frecuente, ven la más de la mitad de los casos, es la que se van a encontrar casi siempre. ¿Y cuál es la causa? Muy importante. Comparemos imagen A con imagen B. A es normal, B es la patología. En B hubo un cierre prematuro de la sutura sagital. Entonces, ¿qué hace el encéfalo? Para compensar, pues no puede crecer hacia arriba la cabeza, hacia donde crece, hacia anterior y hacia posterior. Eso provoca este crecimiento, ¿no? Alargado. Entonces, escafocefalia, la más frecuente, cierre prematuro de sutura sagital. Siguiente, braquicefalia, braqui es corto, cabeza corta. Cierre prematuro de la sutura coronal. Ahora, van a encontrarlo como dos suturas coronales. Más bien es que afecta a ambos lados, como quieran decirlo. O la sutura coronal de ambos lados o las dos coronales, ¿no? Izquierda y derecha. Entonces, como se cierra, el cráneo, perdón, el encéfalo no puede crecer hacia adelante. Entonces, crece hacia los lados o ligeramente hacia atrás. Es un cráneo que está acortado en sentido antero-posterior. La cara está, pues, entre comillas, aplanada, ¿no? Más cortita. Vean, abajo es un espectro desde lo normal, moderado, leve y severo. Vemos que en leve y severo se nota un crecimiento posterior. Intenta compensar el encéfalo creciendo hacia la fontanela lambdoidea. Esta es la siguiente más en frecuencia, la braquicefalia. Ahora, plagiocefalia. Aquí cierra una sutura y provoca un cráneo asimétrico. Veamos la imagen de abajo. Si se cierra la sutura coronal de un lado, decimos plagiocefalia anterior. Tendríamos, por ejemplo, esta imagen de abajo. Observen a este paciente o esta paciente está acostada, no está en decúbito prono, mirando hacia arriba. Vemos un globo ocular, el otro no se ve. Aquí fue del lado izquierdo, creció al otro lado y vean que provocó que hasta la órbita se desplace.
Entonces, una plagiocefalia anterior, cierre prematuro de la sutura coronal de un lado, porque acuérdense, de los dos lados es braquicefalia, de un lado es plagiocefalia anterior. Plagiocefalia posterior, cierre prematuro de la lambdoidea de un lado. Entonces tendremos la imagen de arriba, ¿no? Está como chueca la cabeza, ¿no? Hacia atrás por el crecimiento. También puede presentarse la plagiocefalia posicional. Y ojo, esta no es una craneosinostosis. Esta ocurre por colocar al recién nacido en una misma posición de forma continua y repetitiva. Entonces su cabeza se va moldando. A estos pacientes pues se les puede dar un manejo conservador con un casco que hace una pequeña compresión, como los brackets con los dientes. Así un casco va amoldando nuevamente el cráneo. Trigonocefalia, cabeza de triángulo, es una sutura metópica que se cerró antes de tiempo y está solidificada. Recordemos que la sutura metópica desaparece, ¿no? Se fusiona en la mayoría de personas, algunas lo tienen y es asintomática, pero si cierra en etapas muy tempranas del desarrollo, pues la cabeza intenta compensar y se va moldando de forma patológica. Entonces, hacia adelante vemos la cabeza de triángulo, ¿no? Trígonocefalia por la sutura metópica o frontal. Oxicefalia, aquí entramos en controversia, ¿no? En la literatura. En algunos libros les dicen que la oxicefalia, como Carson me parece, menciona que es la coronal. Sin embargo, acabamos de ver que la coronal de un lado es plagiocefalia y de dos lados es braquicefalia. Entonces aquí entramos ya en controversias, ¿no? La oxicefalia se suele estudiar como una sutura, perdón, una craneosinostosis múltiple, ya no es aislada, es decir, afectamos dos o más. Las más afectadas suelen ser la coronal y la sagital. Esto que provoca que si cerramos coronal y sagital, el encéfalo no tiene hacia dónde crecer. Entonces empieza a empujar y ya más bien por efecto secundario compensa creciendo hacia arriba y da esta, pues como cabeza de cono, ¿no? Puntiaguda. Algo que nos orienta que es una oxicefalia es que la cara generalmente se ve armónica, es decir, la cara no se ve alterada. Es más bien la cabeza en su porción cefálica. Si a diferencia de una braquicefalia, donde la cara se aplana, ¿no? De una forma importante, ¿no? Entonces, en la oxicefalia suele ser más la parte más de la cabeza y la cara está respetada. Aquí también entramos en otras controversias. Carson, por ejemplo, dice que la oxicefalia es el cráneo en torre, ¿no? Por este crecimiento compensatorio. Si ustedes revisan Moore de embriología, dice que la braquicefalia es el cráneo en torre. O sea, aquí entramos ya en dudas de cuál es realmente. Sin embargo, pues por el desarrollo, ¿no? Cómo se ve la morfología, tiene más sentido que el cráneo en torre sea la oxicefalia, ¿no? Por ese crecimiento compensatorio puntiagudo. Y tenemos ya uno más severo que es el cráneo en trébol. Son múltiples suturas y entonces crece de forma asimétrica. Entonces, crece por las suturas laterales, sobre todo la esfenoidal o anterolateral, ¿no? Este cráneo en trébol está asociado principalmente a la displasia tanatofórica que se ve en el tema de extremidades, ¿no? Y el síndrome Pfeiffer, que es el Pfeiffer tipo 2, que en un momento más vamos a explicar. Entonces, son como las dos características donde van a encontrar los síndromes característicos donde encuentran el cráneo en trébol. Por ejemplo, en la displasia tanatofórica, el cráneo en trébol es letal. Bueno, más bien, la displasia es letal. En sí, el cráneo en trébol no. El problema es que tienen alteraciones de todo el sistema esquelético. Y bueno, abajo les puse un punto importante. La microcefalia, la cabeza pequeña en general, no está relacionada con las craneosinostosis. O sea, no tiene que ver con las suturas. La microcefalia es por el tubo neural. Acuérdense, en el sistema nervioso, el tubo neural es el que induce al cráneo. Si no hay tubo neural, no hay cráneo. O sea, si no hay cerebro, no hay cráneo. Por eso la anencefalia. Entonces, si el tubo neural está pequeño o alterado, la cabeza no se forma bien. Entonces, la microcefalia en sí no es un problema de craneosinostosis o de suturas. Es un problema del sistema nervioso. Y ya de forma secundaria, la cabeza no crece. Esto, por ejemplo, se ha visto se vio mucho en brotes que hubo en Centroamérica, Sudamérica, del virus del Zika, ¿no? En las embarazadas, que provocaba que los productos tuvieran microcefalia por alteraciones del sistema nervioso. Aquí algunos ejemplos. En el ejemplo tipo 1, para que practiquen, pues vean la imagen. A ver, pongan su diagnóstico. Este sería un acortamiento, perdón, alargamiento antero-posterior, ¿no? Está largo y por frecuencia, pues esto es una escafo-odólico-cefalia. ¿Cuál es la causa? Cierre prematuro de qué sutura. Si es la dólico de la sagital. Dos, creo que esto es muy evidente, cráneo en
trébol. Recordemos, displasia tanatofórica y síndrome de Pfeiffer tipo 2. En la 3 estamos viendo desde arriba, aquí está la naricita y las orejas, es una plagiocefalia posterior, cierre prematuro de una sutura lambdoidea. Y en la 4 vean cómo crece hacia adelante, incluso desviando la órbita. Esta es una plagiocefalia anterior, cierre prematuro de una sutura coronal. Y bueno, aquí tenemos, este mismo es el caso clínico, es una paciente femenina, 4 meses donde ya se planea el abordaje quirúrgico. Vean abajo la reconstrucción 3D, ¿no? La tomografía. Observen la base de cráneo, vemos que el frontal es el que está alterado, provocando desviación de la órbita izquierda. ¿Sí? Acá podemos observar la bóveda o calota. Vemos cómo está el crecimiento importante, ¿no? Del frontal. Entonces, eso es lo que requiere el manejo quirúrgico. Cada caso pues va a ser único y requiere un abordaje multidisciplinario. Entonces vemos que se hace el marcaje, ¿no? Y se procede similar a como se hace luego en las necropsias, hacer un corte y disecar. Vemos que se quita la galea, es decir, la aponeurosis del occipito frontal, se expone, ¿no? Se quita la piel cabelluda, la galea, se expone la región pues, del periósteo y luego viene el abordaje ya por parte de neurocirugía. Observen cómo incluso se expone hasta la región nasal y la órbita, ¿no? Hacia acá abajo estarían los globos oculares. Entonces hay que hacer ahora un abordaje, bueno, un abordaje que tiene, que preserve la dura madre y que no lesione el tejido encefálico. Entonces vean, es una disección extradural, esto ya lo hace neurocirugía. Y los fragmentos óseos que se fueron retirando se van acomodando, están acá, se acomodan, ya se hizo el marcaje y la planeación para darle nuevamente simetría con suturas especiales, ¿no? Se empieza a acomodar y se colocan los colgajos, ¿no? Está. Se están reposicionando y vamos nuevamente capa por capa, colocar la galea y la piel cabelluda. Y finalmente se sutura. Ahora observemos pues justo el cambio prequirúrgico y posquirúrgico, ¿no? Entonces vemos cómo estaba antes con desviación incluso orbitaria y con meses, vean ya la cirugía, cómo queda, ¿no? Ya que se reabsorbió el hematoma, ya no quedan secuelas, ¿no? Ahí importantes y ya se puede preservar la visión. Entonces vemos que es complejo y el tratamiento pues quirúrgico se reserva para casos severos, justo porque son muy cruentas estas cirugías. Continuamos. Vamos ahora con craneosinostosis sindrómicas. Entonces vemos que ya no solo afectamos el cráneo, sino más cosas. Y empezamos con el síndrome Apert. Sin epónimo el nombre, aquí está, que está como un trabalenguas, pero nos dice mucho, la acrocefalosindactilia. En medicina, cuando escuchamos el término acral, hace referencia a los extremos. Generalmente hablamos de los dedos. Entonces, cuando escuchan acro, es hacia los dedos, ¿no? Manos y pies. Céfalo, pues cabeza. Sindactilia, que ya se ve en el tema de extremidades, ¿no? Fusión de dedos. La mutación, muy importante. Como decíamos al inicio en las craneosinostosis, FGF2 era una molécula que se alteraba en exceso, ¿no? Aquí es su receptor. Entonces, el receptor del factor de crecimiento fibroblástico tipo 2. Acuérdense, el 2. En esquelético hay muchos síndromes por el 1, por el 2 y por el 3. Entonces, FGFR2, síndrome Apert. Se suele acompañar de braquicefalia, recordamos, sutura coronal de ambos lados. Entonces, la cara está aplanada, vemos aquí el puente nasal aplanado con la hipoplasia facial. Vemos el hipertelorismo, están separados los globos oculares de forma patológica, ¿no? Braquicefalia. Pero lo importante, ¿no? No solo es cráneo, sino manos y pies. Sindactilia, vean, están fusionados los dedos. Entonces, si vemos una craneosinostosis con sindactilia, sospechamos de un síndrome Apert. Ahí podemos ver más casos. Aquí hay una braquiocefalia muy severa, ¿no? Que se caracteriza justo por el hipertelorismo y pues, el puente nasal aplanado, ¿no? Que podemos ver en esta reconstrucción, acompañado de sindactilia. Y nuevamente el manejo quirúrgico de la craneosinostosis, el que puede tener más secuelas neurológicas, hay que operar, ¿no? Vemos pues es que es muy cruento, ¿no? Hay que romper los fragmentos óseos para hacer la reconstrucción. Entonces abordaje pues, de cirugía plástica, abordaje de neurocirugía. Siguiente, síndrome Cruzón. Aquí pues hago hincapié que es la misma región mutada, ¿no? Tanto en Apert, aquí está, como en Cruzón, el FGFR2. En Cruzón pues también se acompaña de braquicefalia, en ocasiones de oxicefalia, ¿no? El cráneo en torre, más como un braqui, pero puede ser la otra. Hipoplasia facial, vemos que es lo mismo en ese aspecto, y sin anomalías de pies o manos. Eso nos orienta. Entonces vemos aquí la cara aplanada
En todos estos síndromes que estamos mencionando, los ojos parecen como salidos, ¿no? Protruidos. Entonces vamos a ver proptosis ocular. También se observa en Apert, en los dos, perdón. Entonces, si vemos alteraciones de manos y pies, es Apert. Si no, pensamos en Cruzón. A fin de cuentas, el diagnóstico es genético, porque se puede confundir con otro síndrome más que vamos a ver. El síndrome Pfeiffer. Vean, la mutación puede ser el uno o el 2. Entonces, los que pueden ser 2, Pfeiffer, Cruzón y Apert. Pfeiffer tenemos tipo 1 que afecta el FGFR1, tipo 2 que afecta el 2 y tipo 3 que afecta el 2, ¿no? El 1 es lo más leve, puede solo tener braquicefalia. Entonces, ¿cómo distinguimos Pfeiffer de Cruzón? Clínicamente no podremos necesariamente, hay que hacer un estudio genético. El tipo 2 ya decíamos que es característico el cráneo en trébol, sin dactilia, entonces vemos que es como el upper, pero más feo. Macrodactilia, es muy severo, vean, la macrodactilia es que los dedos son muy grandes, entonces sin dactilia están unidos, macrodactilia muy grandes y puede acompañarse de una anquilosis o unión patológica de mano, codo y discapacidad intelectual, ¿no? Asociada al cráneo en trébol, entonces el más severo de todos. Tipo 3, similar al tipo 2 en la severidad, pero no tiene cráneo en trébol. Entonces el tipo 3 puede tener macrodactilia, sindactilia, anquilosis, pero no tiene cráneo en trébol. Aquí vemos cuadros clínicos del síndrome Pfeiffer. Entonces vemos el tipo 1, vemos que los tres tienen la proptosis ocular, ¿no? Que parece que se salen los ojos, ¿no? Pueden tener braquicefalia u oxicefalia tipo 1 y tipo 3. El tipo 2 dijimos cráneo en trébol, que es el característico, ¿sí? Y este se acompaña de discapacidad intelectual. El tipo 3 además va a tener alteraciones en las extremidades como sindactilia, macrodactilia o anquilosis. Ahora, esta imagen de abajo nos ayuda. Existen múltiples síndromes, aquí ven, hay muchos más. Treacher-Collins, por ejemplo, que se menciona en cresta neural, ¿no? Donde hay una apoptosis acelerada y por eso da como esa apariencia de cara pequeña, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en los tres, ¿no? Importantes que estamos viendo. Apert, vemos que tiene su braquicefalia coronal, ¿no? Pero dijimos, además, Apert tiene sindactilia. Cruzón puede tener braquicefalia, puede tener oxicefalia, acuérdense, múltiples suturas. Y este se puede confundir con el Pfeiffer tipo 1. El tipo 3 y tipo 2 además tienen alteraciones en extremidades, ¿no? Como sindactilia, macrodactilia y anquilosis. Y el tipo 2 además tiene su cráneo en trébol. Aquí tenemos una tabla, ¿no? Para hacer la diferenciación. Entonces vemos la acrocefalosindactilia Apert comparte la mutación con Cruzón y con Pfeiffer tipo 2 y tipo 3. Apert dijimos braquicefalia y que además tiene sindactilia. En los tres tenemos los ojos hacia afuera, ¿no? Una proptosis ocular. Cruzón, misma mutación. Braquicefalia, en ocasiones oxi, no tiene alteración de los dedos. Pfeiffer, el tipo 1 era el más leve, que se puede confundir con Cruzón. Pfeiffer tipo 2 va a tener el cráneo en trébol, que no tiene ninguna otra, con discapacidad intelectual. Pfeiffer tipo 2 y tipo 3, macrodactilia y sindactilia. Y además dijimos anquilosis. Les agrego esto que se detalla en el tema de esqueleto axial, que es FGFR3, ¿no? De hecho son tres: hipocondroplasia, acondroplasia y displasia tanatofórica, para hacer la diferencia en todas las mutaciones.